No cierre su Biblia, mis hermanos, ténganla en este pasaje. Mire, en el siglo XVI, en pleno tiempo de la Reforma, surgió un grupo religioso que se llegó a conocer, y de hecho hasta el día de hoy se conoce así, como anabaptistas o anabautistas. Seguramente el nombre le suena conocido. Bueno, este movimiento se dio principalmente en Alemania y en los Países Bajos. Y este grupo, mis hermanos, recibió este nombre, o se hacían llamar así anabaptistas, porque mantenían y los caracterizaba la creencia de que todos aquellos que aceptaran el Evangelio, si habían sido bautizados de pequeños en la Iglesia Católica, tenían que bautizarse nuevamente. Ellos desconocían ese bautismo de la Iglesia Católica, que en ese tiempo estaba en su apogeo, y pues realmente la mayor parte de Europa era católica. Ahora, con este grupo de anabaptistas hay una historia trágica. Realmente, mis hermanos, no fue con todo el grupo, sino con una fracción de ellos, una fracción extremista, que en determinado momento, mis hermanos, en 1534, tomaron la ciudad de Münster, en Alemania, al mando de un hombre llamado Jan Matthys. Se apoderaron de la ciudad y comenzaron a llamarla la Nueva Jerusalén. Esto seguramente para muchos de ustedes les traerá recuerdos de algunos otros movimientos que hicieron algo parecido más recientemente. Esta fracción de los anabaptistas desconocieron al gobierno local, al gobierno de Münster, y a lo largo de un año que duró este levantamiento, comenzaron a rebautizar a la gente de aquella ciudad, lo cual estaba completamente prohibido por la Iglesia Católica. Pero el gobernante de Münster y el obispo católico no se quedaron con los brazos cruzados y se levantaron en armas y sitiaron a la ciudad. Y resulta que cuando comenzó la hambruna ocasionada por el sitio de la ciudad, Jan Matthys, creyéndose un segundo Gedeón, tomó a 30 de sus seguidores. No porque solo fueran 30, habían muchos, cientos, pero solamente tomó a 30, imitando a Gedeón, y fue a pelear en contra de sus enemigos. Pero pasó lo lógico, fueron capturados, y los líderes de aquel movimiento, entre ellos Matthys, 3 de los líderes, fueron capturados y torturados de manera horrible. Les arrancaron la lengua con pinzas incandescentes, los desmembraron vivos y finalmente les apuñalaron hasta causarles la muerte. Luego, sus cadáveres fueron colocados en jaulas de hierro y colgados en la iglesia de San Lamberto. Según se dijo, para que sirvieran de aviso y de espanto a todos los espíritus inquietos, para que no intentaran ni se atrevieran a nada parecido en el futuro. Mis hermanos, las jaulas siguen colgadas en la iglesia de San Lamberto hasta el día de hoy. Obviamente, cuando yo leí esto, fui rápidamente a internet, ubiqué la famosa iglesia de San Lamberto en Münster, Alemania, y en efecto, en una de las torres de la iglesia todavía están colgadas 3 jaulas de hierro ahí. Después lo ven, no ahorita, después lo buscan en internet, ahí lo van a encontrar. Resulta, mis hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia,
Siempre ha habido grupos que, interpretando mal las Escrituras, sobre todo la parte escatológica, han intentado de una manera u otra desligarse del mundo de manera equivocada. Y suceden cosas como estas que les acabo de contar. Ya va a venir Jesús, ya en estos días, en estas semanas va a venir el Señor. ¿Ya para qué seguimos obedeciendo al gobierno? ¿Ya para qué voy a trabajar? Cosas así. Precisamente, mis hermanos, para evitar este tipo de asuntos, Pablo escribió lo que hoy vamos a considerar. Pues resulta, mis hermanos, que ya desde el tiempo de Pablo, había ya cristianos que empezaron a tener este tipo de ideas. Y obviamente comenzaron a pensar respecto de asuntos como, por ejemplo, el matrimonio. ¿Para qué nos casamos? Ya el Señor va a venir en breve. ¿Para qué formamos una familia o tenemos hijos? No tiene caso, ya el Señor va a venir. ¿Ya para qué nos sometemos al gobierno? Cristo está a la vuelta de la esquina. Y una muestra de ello, mis hermanos, lo encontramos en el capítulo 7 de 1 de Corintios, donde Pablo trata ampliamente esta situación y da consejos al respecto de todo esto. Así que, mis hermanos, continuando con esta parte práctica de la Epístola de los Romanos, el día de hoy vamos a considerar este tema, ¿sí? Recuerde que para todos los redimidos, para los nacidos de nuevo, que además en respuesta, en correspondencia a ese gran amor que Dios nos tuvo, a esas misericordias de Dios, y que le hemos ofrecido nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios, bueno, pues tenemos que conocer la voluntad de Dios para comportarnos agradándolo a Él. Y lo que vamos hoy a ver tiene que ver con esa voluntad de Dios. Dice Pablo, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, ya se dio cuenta que el apóstol Pablo comienza con un mandamiento, voz imperativa, un mandamiento. Y es un mandamiento que nos invita a someternos, sométanse. Ahora, esta palabra que Pablo utiliza para someterse es una palabra, mis hermanos, que ya hemos considerado en otros pasajes. Por ejemplo, cuando Pablo exhorta a las esposas a sujetarse a sus maridos, Efesios capítulo 5, es la misma palabra. Lo interesante, mis hermanos, es que aquí Pablo lo dice respecto de los gobernantes. Sujétense a los gobernantes. Las autoridades superiores, como traduce nuestra versión Reina Valera, es una manera de decir o de hacer referencia a los gobernantes, ya sean reyes, gobernadores, magistrados o cualquier otra autoridad de que se trate. La frase, mis hermanos, sométase toda persona, ¿ya la vio? Sométase toda persona. Literalmente debería traducirse como sométase toda alma. Esta manera de expresarse es un semitismo. En lugar de decir sométase toda persona, el original dice sométase toda alma. Un semitismo, mis hermanos, es un modismo que usaban los judíos para hablar. Sin embargo, parece, mis hermanos, que Pablo tiene una intención al usar esta manera, este modismo. Y lo que él quiere dar a entender cuando utiliza la palabra alma, las almas sométanse, es que esta sujeción a los gobernantes, esta obediencia al gobierno, debe ser hecha de buena gana, no forzada, de buena gana. Ahora, ya sé, mis hermanos, que esto para muchos cristianos puede
resultar en algo problemático, como también lo era seguramente para los lectores de Pablo en aquel tiempo. No solamente de sujetarse al gobierno, sino de buena gana, de corazón. Yo sé, mis hermanos, que entrar en temas de política siempre es un asunto polémico. Siempre va a haber algunos que estén en desacuerdo y hasta enojados en contra de los gobernantes en turno. Y sin embargo, mis hermanos, el que ha nacido de nuevo debe someterse a la autoridad de esos gobernantes. Es un mandamiento. Y de buena gana, además. Bueno, para los que piensen que la tenemos difícil, porque ya sé que hay algunos que no están de acuerdo, etcétera, solamente tomen en cuenta que cuando Pablo escribió esto, el emperador era Nerón, un asesino, un hombre que mataba por placer, incluso hasta los de su misma familia. Tal vez esté usted ya pensando en nuestra actualidad, en esos gobiernos que conocemos en la historia moderna, que han ejercido el poder de manera no solamente incorrecta, sino además de manera malévola, que incluso han ido en contra de lo establecido por la palabra de Dios, y que han querido obligar al pueblo a actuar de cierta manera o a dejar de actuar de cierta manera que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero mis hermanos, ya sabemos que en un caso así, lo que la Escritura nos dice, lo que nosotros debiéramos hacer, si viviéramos bajo un gobierno que se opone abiertamente en contra de lo que la palabra de Dios dice, o que nos quiere obligar a hacer cosas que sabemos que están prohibidas por Dios, por la palabra para nosotros, lo que debemos hacer. Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los gobernantes judíos habían llamado a Pedro, a Juan, los habían azotado y les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor nuevamente. Y ellos dijeron: pues ustedes juzguen, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes, los gobernantes, o a Dios primero? Bueno, en un caso así, mis hermanos, obviamente tendríamos que obedecer a Dios por encima de cualquier gobierno. Y de eso, mis hermanos, tenemos ejemplo en la palabra de Dios, muchos ejemplos o varios ejemplos. Cuando estaba escribiendo esto, pues vino a mi mente el caso de un varón ejemplar, el caso de Daniel. Yo sé que usted conoce la historia de Daniel es una de las más conocidas por todos. Cuando se proclamó aquel edicto del rey, que decía que nadie en su reino debía dirigir ninguna petición a nadie, ya fuera un hombre o un dios, excepto al rey mismo. Y si alguien se atrevía durante un cierto tiempo a pedirle algo a su Dios, que fuera echado al foso de los leones. Una trampa de los enemigos de Daniel, ya se sabe la historia. El edicto del rey iba en contra de poder orar a Dios, de poder expresar nuestra gratitud a Dios. Un mandamiento de hombre chocando directamente con un mandamiento de Dios mismo. Y usted sabe lo que pasó. Daniel ni siquiera pestañeó. Él hizo lo que siempre hacía. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice la palabra, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Ya sabe lo que le sucedió a Daniel, ¿verdad? Pues lo echaron al foso de los leones, pero también ya sabe cómo Dios respaldó a Daniel. Y como mis hermanos, hay otros casos en la Biblia. El de aquellas parteras, ¿se acuerda que cuando el faraón se dio cuenta que el pueblo estaba creciendo y dijo, maten a todos los niños varones, y las parteras estaban obligadas a que cuando fuera un niño varón avisaran? Ellas se quedaron calladas, y así hay otros casos de desobediencia a gobiernos que van en contra de la palabra de Dios. Por eso yo creo, mis hermanos, que nosotros no tenemos ninguna duda de lo que deberíamos hacer si estuviéramos en un caso así. Pero en cambio, mis hermanos, yo creo que hasta el momento no hemos llegado a eso, o no de una manera en que se dé un choque abierto. Yo entiendo que un gobierno puede ser duro, que puede ser exigente, que incluso hay gobiernos que pueden ser aprovechados o injustos, pero mientras no te prohíba o te ordene hacer algo o dejar de hacer algo que está ordenado en la palabra de Dios, lo que a ti te toca es someterte ante las autoridades. Y Pablo da la razón de ello. Y yo quiero que ponga mucha atención en esto, porque a final de cuentas sabemos que mucha de la palabra de Dios en la cuestión práctica a veces nos da problema poder llevarla a cabo. Y ya se nos explicaba hace 8 días que se requiere algo sobrenatural en nosotros para podernos comportar como la palabra de Dios nos lo demanda. Y aquí Pablo nos va a dar la razón de por qué deberíamos obedecer a un gobierno o a los gobiernos bajo el cual vivimos. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, yo quiero, mi hermano, que usted note cuidadosamente, porque así debemos leer la Biblia, sobre todo cuando estamos en plan de estudio, cuidadosamente, el uso de las palabras. Mire, vaya ahí a este verso 1, y quiero que se dé cuenta el cambio de plural a singular de la palabra autoridades. Sométase toda persona a las autoridades, plural, superiores, porque no hay autoridad singular, sino de parte de Dios. Ese cambio, mis hermanos, nos habla de 2 cosas diferentes. Nos dice que hay 2 cosas diferentes de las que está hablando aquí Pablo. Autoridades en plural, como ya lo hemos explicado, es una referencia a los gobernantes. En cambio, autoridad en singular se refiere al principio de orden que Dios ha establecido en su creación. Autoridad en singular, se lo repito, se refiere al principio de orden que Dios ha establecido en su creación. Mire, sabemos, mis hermanos, por la Escritura, que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? De hecho, el caos es contrario a la naturaleza de Dios. Y en esa manera de mantener orden, Dios también ha establecido un principio de autoridad en su creación. Si no hubiera autoridades en todos los ámbitos de la creación de Dios, esto sería un caos. ¿Se imagina que de repente no hubiera leyes de tránsito? ¿Qué pasaría? Si así, mis hermanos, pasan las cosas, precisamente a causa de la predicación, obviamente venía reflexionando mientras venía manejando hoy en la mañana. Y lo de siempre, ¿no? Se pone el alto, te detienes, pero por este carril los están pasando el alto los demás, como si no hubiera semáforos. O hay otros que llegan, se paran, 1 segundo, 2, yo creo que no viene nadie y se los pasa. Pero Dios ha querido que haya un principio de autoridad en las cosas para evitar que se desborde el pecado, el caos. Mire, y ejemplo tenemos ampliamente en la revelación de Dios, en la palabra, de que esto es así. Por ejemplo, mis hermanos, sabemos
que el Verbo eterno, cuando se hizo hombre y vino a este mundo, Él se sometió, se sujetó en todo a la voluntad de su Padre. Miren, Jesucristo, antes de encarnarse el Verbo, Él es igual que la persona del Padre en honor, en autoridad, en dignidad, en poder. Pero cuando Él se hizo hombre, entró en ese orden de la creación, Él se sujetó a Dios. Y esa sujeción, esa obediencia, le llevó hasta la cruz. Y el apóstol Pablo nos lo dice de manera literal, mis hermanos, que el ser obediente, el estar sujeto a Dios, lo puso en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. Pero mis hermanos, no solamente este es un ejemplo que Cristo mismo nos da de someterse a la autoridad. Sabemos también, la Biblia nos lo dice así, que por ejemplo en el ámbito de la iglesia también hay un orden, y ese orden también está establecido por Dios. Primera de Corintios capítulo 11 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, el contexto de ese párrafo es el ámbito de la iglesia. Dios, Cristo, los varones, las mujeres. No tiene nada que ver, mis hermanos, con que no, es que las mujeres no son capaces, son menos, no, nada tiene que ver con la capacidad, la inteligencia, la preparación. Es un orden establecido por Dios. Y así como Cristo no era menos o no es menos que el Padre, cuando Él se hizo carne, se sometió. Y mientras estemos en este estado temporal en el mundo, mis hermanos, en la iglesia, las cosas funcionan así. Por eso no hay pastoras en las congregaciones. Bueno, me refiero a las congregaciones que andan conforme a la palabra de Dios. El liderazgo en una congregación debe ser ejercido por varones, que a su vez se someten al Señor Jesús. Bueno, pero también, mis hermanos, no solamente en la iglesia, también en la familia, que es otra institución creada por Dios. También en la familia vemos que hay un orden, y ese orden lo estableció Dios igual. Jesús, la cabeza, el marido, la esposa y luego los hijos. Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y más adelante el mismo apóstol Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En la familia hay un orden. ¿Quién lo estableció? Dios. Bueno, en el plano laboral, que también es algo que Dios creó, también Dios exige que haya un orden. Ya sabe usted, ¿verdad?, que el trabajo no surgió cuando Adán pecó. Que si Adán no hubiera pecado, estuviera acostado allí en el huerto del Edén. No, eso no es verdad. El trabajo Dios lo designó desde antes de que Adán pecara. Y ahora, mis hermanos, ahora que vivimos en un mundo pecaminoso, Dios también ha decidido que haya un orden en lo laboral. Sobre todo si tú eres hijo de Dios, debes ser obediente a tus patrones, a tus jefes, no importa que sean buenos o que sean malos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, seguramente que es otro asunto que también a veces nos pesa, ¿no? Es que si conocieras a mi patrón, ¿cómo es? Bueno, la Escritura no dice que solamente a los buenos. Y además aclara que lo debes hacer como de corazón, así como lo está diciendo con los gobernantes.
Mi hermano, por si fuera poco, y un ejemplo de algo que no podemos ver, pero que sabemos por la revelación de Dios. En el plano de los seres creados por Dios, pero que viven en el orden de lo espiritual, los seres angélicos, también hay un orden de autoridad. Mire, vemos, por ejemplo, que a Miguel, que es uno de los dos ángeles a los que se les menciona por nombre en la Escritura, a Miguel, allá en Daniel capítulo 10, se le llama uno de los principales príncipes, con lo cual se da a entender que hay un orden también en los ángeles. Allá en Judas capítulo 1, verso 9, a este mismo Miguel se le llama ahora arcángel, que es al único ser angélico que se le llama de esa manera arcángel. Ahora, la palabra arcángel es una palabra griega compuesta que significa el ángel principal. Miguel tiene un grado de autoridad. Y cuando llegamos a Apocalipsis, lo vemos al frente del ejército de Dios. Él es uno de los principales príncipes, un ángel sobresaliente. Y en Apocalipsis lo vemos al mando de un ejército. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Porque aún, mis hermanos, en los ángeles caídos, los que desobedecieron, también hay una organización y una jerarquía, de lo cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Y podríamos seguir, mis hermanos, hablando, dando más ejemplos, pero yo creo que es claro el punto al que yo quiero llegar. Que Dios ha establecido un principio de autoridad en sus criaturas. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno. En todos los tratos de los hombres en sociedad, Dios ha establecido, mis hermanos, órdenes de jerarquías, de autoridades. Es por eso, mis hermanos, que hay gobiernos y como consecuencia hay gobernantes. Ahora, debemos decir que así como en el caso de una familia, puede que haya maridos que sean duros o que sean injustos con sus esposas. ¿Y cuál es el mandato para las esposas que tienen un marido así? Sujétate de todos modos a tu marido. O puede ser que también en el caso de los padres e hijos haya padres que son difíciles en su trato con sus hijos. ¿Y cuál es la palabra de Dios para los hijos? Sujétate a tus padres de todos modos. En el caso del gobierno y los gobernantes, mis hermanos, es igual. Puede que los gobernantes no sean tan buenos, puede que incluso haya algunos que sean injustos, pero en tanto que no choquen en su gobierno contra lo que la palabra de Dios dice, el Hijo de Dios tiene que someterse. Mire, es verdad, mis hermanos, porque esto lo he escuchado de algunos cristianos. Es verdad que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Pero, de manera temporal, vivimos en el mundo. Así que, entre tanto que estemos aquí, nos corresponde ser ejemplares en nuestra conducta en todas las relaciones humanas que tenemos, incluyendo al gobierno. Y entonces Pablo va a rematar este verso 1 con una declaración que es un poco difícil de traducir y también de entender. Dice, y las que hay, refiriéndose a las autoridades, por Dios han sido establecidas. Y las que hay, es decir, las autoridades, por Dios han sido establecidas. Ahora, quiere esta frase decir
que los gobernantes, aún los peores que ha habido en la historia, han sido designados por Dios? Parece que eso dice la frase. Y algunos se van a preguntar, bueno, ¿Dios acaso eligió a fulano o sultano que fue tan malo, que fue tan malvado, un asesino? Bueno, la respuesta, mis hermanos, la respuesta es no, pero sí. Va a decir, oh, ¿cómo es eso? Bueno, déjeme explicarle. No es Dios quien elige a los presidentes de las naciones, como lo hacía con los reyes de Israel. Quiero tomar a los reyes de Israel como un parámetro, un ejemplo. Mire, allá en el antiguo Israel, Dios elegía directamente a los que iban a gobernar a su pueblo, y se les ungía, y se les consagraba a Dios, y Dios los había elegido directamente. Ahora, en el caso del resto de los gobernantes del mundo no sucede igual. Dios no los elige de manera directa. Sin embargo, ellos reciben la autoridad para gobernar de parte de Dios. Ah, sí, fulano fue elegido presidente, Dios le concede la autoridad para gobernar. Porque es Dios quien ha creado ese principio de autoridad, como ya lo hemos explicado. Y lo que esos gobernantes hagan con esa autoridad que Dios les concede, van a dar cuenta a Dios un día. Y puede que sean gobernantes buenos y la usen para el bienestar del pueblo, o puede que sean gobernantes malos y esa autoridad que Dios les ha concedido la utilicen para cosas malas. Darán cuentas de ello. Y ante esto, mis hermanos, la conclusión de Pablo pues es rotunda. Él dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, siguiendo el pensamiento de Pablo, esta es la conclusión lógica. Era necesario, mis hermanos, que los creyentes del tiempo de Pablo conocieran esto, supieran estas cosas, que detrás de los gobernantes hay un principio de autoridad establecido por Dios. Y no te puedes rebelar en contra de las autoridades sin ser rebelde en contra de Dios. Mira, resulta, mis hermanos, que observar a un cristiano que desobedece de manera rebelde a las autoridades no es bueno. Y a menos que sea por las causas que ya hemos explicado, que ese gobernante vaya en contra de lo establecido por Dios. Ver a un cristiano que vocifera, que se rebela, que desobedece, no es buen testimonio. Pablo dice que si alguno de los cristianos, de los nacidos de nuevo, es rebelde a la autoridad, lógicamente va a recibir lo que se merece, lo que se busca por desobediente. Cuando Pablo habla aquí de condenación, no está hablando de lo espiritual, no está hablando de que te vas a ir al infierno, ¿sí? Simplemente si desobedeces las leyes que han establecido o que están establecidas en el gobierno, pues vas a recibir el pago, el castigo, la sanción que te corresponde. Si te pasas el alto y te agarra alguien de tránsito, bueno, pues te vas a llevar tu multa. Si además te pasas el alto y le pegas a otro auto, bueno, pues tendrás que pagar. Y como esto, mis hermanos, bueno, pues en todos los ámbitos, ¿verdad?, de las leyes que tenemos que obedecer. Ahora, vale decir, mis hermanos, que no solamente es el asunto de que la autoridad te vaya a castigar por rebelde, sino que también una actitud en un cristiano, una actitud rebelde en un cristiano, también es pecaminosa delante de Dios. Porque ahora ya sabes, si no lo sabías, ahora ya sabes que el principio de autoridad es establecido por Dios mismo.
Y si tú te opones a ese principio, contra lo que estableció Dios, te estás oponiendo. Y déjame ahondar un poquito más en esto. El pecado, mis hermanos, el pecado original, el pecado en su raíz, siempre es desobediencia a la autoridad. Cuando Adán allá en el huerto pecó, lo que hizo fue desobedecer un mandamiento directo de Dios acerca de algo que le había dicho. Y Adán y su mujer dijeron, no nos importa, queremos hacer lo que nosotros se nos ocurre, lo que nosotros deseamos, lo que nos atrae, sí, pero hay un mandamiento de Dios, no me importa. El hombre queriendo vivir sin sujeción a una autoridad, lo que resulta, mis hermanos, es un comportamiento pecaminoso. Y continúa diciendo Pablo, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mis hermanos, en términos generales, el propósito de Dios al establecer autoridades en todos los ámbitos de los tratos humanos, en la sociedad, está el propósito de que esto sirva como un freno a la conducta pecaminosa de los hombres. Dios estableció autoridad en la familia, en el gobierno. Dios nos ha dado una conciencia, Dios ha establecido a la iglesia. Y todas estas instituciones y aún algo como la conciencia son como frenos para la conducta del hombre pecador. Imagínese que no hubiera gobierno, imagínese que no hubiera iglesia, imagínese que no hubiera familia, que no hubiera una conciencia de las cosas. ¿Cómo sería el hombre pecador? Sería irrefrenable en su conducta. No habría nada que lo detuviera, que lo sancionara, que implicara un castigo para él. Una persona así estaría haciendo siempre lo que su corazón pecaminoso le dijera. ¿Sabe? Eso ya pasó en la historia. Cuando el Señor recién había creado al hombre y entró el pecado, los primeros 6 capítulos de Génesis nos dicen que eso sucedió. No había gobiernos. Y los hombres dicen que de constante, de continuo, solamente hacían lo malo. Y entonces la maldad se desenfrenó, se desembocó y se desbocó, y Dios, ¿qué hizo? Tuvo que destruir a la humanidad. Por todo esto es que Dios ha establecido órdenes de autoridad, mis hermanos, y dice Pablo que puso la espada en la mano de la autoridad. Hay teólogos que piensan que esta imagen de la espada implica que el gobierno tiene la autoridad de parte de Dios incluso para imponer una pena de muerte si eso fuera necesario. Yo creo, mis hermanos, que a veces la pena de muerte es necesaria. Yo sé que es un asunto de ética que se discute mucho, pero es parte de la autoridad que Dios ha puesto en manos de los gobernantes si es necesario. Todo esto, mis hermanos, es un instrumento que Dios usa para refrenar la pecaminosidad humana. Por esto, mis hermanos, Pablo termina diciendo, verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya dije que la conciencia fue puesta por Dios como una especie de freno. Bueno, aquí Pablo menciona la conciencia otra vez. Yo creo, mis hermanos, que la conciencia es una brújula moral que Dios puso en el hombre, una brújula que indica si algo es bueno o malo. No es otra cosa, o no hace otra cosa, solamente bueno o malo. Y la conciencia no está sujeta a la voluntad humana, ¿sí? La conciencia simplemente reacciona y reconoce en un instante si algo que tú estás haciendo es bueno o es malo. Y en esa reacción te acusa si lo que tú hiciste es malo.
No es algo que puedas controlar, no está sujeto a tu voluntad, la conciencia solamente reacciona y indica si es bueno o malo, y si es malo te va a acusar. Ahora déjame decirle que cuando una persona nace de nuevo, la conciencia que ya de por sí tenía, se sensibiliza aún más, de manera que el más mínimo pecado hace brincar nuestra conciencia, como ya lo decía en una predicación anterior. Y a veces algo que antes ni siquiera nos había causado problema, ahora nos hace sentir una carga por ese pecado cometido, aunque sea pequeñito. Por eso Pablo dice que para los nacidos de nuevo, el castigo de las autoridades, si es que hay una actitud rebelde, no es lo único que debería hacernos obedientes, sino aún más nuestra conciencia, mis hermanos, nuestra conciencia, que sin duda va a reaccionar cuando actuemos mal, desobedeciendo las leyes que las autoridades han determinado. O dígame si no es verdad, ¿no se ha sentido usted mal? Cuando por alguna razón, en algún momento usted ha roto con alguna ley, no pagó sus impuestos, se pasó los altos, golpeó a su vecino, no sé, pueden ser muchas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sin duda, mis hermanos, que su conciencia va a brincar y lo va a acusar si usted lo hace, aparte de la sanción que se va a llevar por parte de las autoridades. Y continúa diciendo Pablo, verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y ahora Pablo pasa a este otro asunto, que tiene que ver con obedecer a las autoridades, pero que tiene que ver con los impuestos, con el pago de impuestos. Yo sé que es otro asunto que también a nadie le gusta, tener que pagar impuestos. Sí, cuando hablamos de impuestos, yo se lo digo porque fui contador muchos años, pues a nadie le gusta, ¿no? ¿Cómo el 35% de mis ingresos se lo voy a dar al gobierno? Déjeme contarle una historia. Resulta que los parroquianos de una cantina en un pueblo estaban muy seguros de que su cantinero era el hombre más fuerte de todos, al grado que mantenían en pie una apuesta de $1,000. Mire, el cantinero, la cosa era así, el cantinero exprimía un limón hasta que le sacaba todo el jugo y luego se lo pasaba al que lo estuviera retando. Y cualquiera que le pudiese sacar apenas una gota más de jugo al limón, se ganaba los $1,000. Pues resulta que muchos habían tratado a través de los años, levantadores de pesas, marineros, leñadores, pero nadie había podido ganarle. Y un día vino un hombre bajito de estatura, calvo, con unos lentecitos y un traje de lana peinada. Y se acercó y le hizo saber al cantinero en voz bajita y casi chillona, me gustaría intentarlo. Bueno, obviamente todos se rieron, pero una vez que la risa se fue calmando, el cantinero le dijo, bueno, está bien. Agarró el limón y lo exprimió. Y una vez que ya no salía nada, se lo entregó al hombrecito. Aquellas sobras secas y arrugadas del limón, de las que ya no iba a salir nada. Y el pequeño hombre apretó su puño alrededor del limón. Y la risa de los presentes se convirtió en un silencio total al ver una gota caer en el vaso. Y luego otra. Y otra. 6 gotas en total exprimidas de un limón totalmente reducido a pulpa. Y entonces la multitud estalló en sorpresa, en aplausos,
Y entonces el cantinero sacó sus $1000, se los dio a aquel hombrecito, al tiempo que le preguntaba, oye, ¿en qué te ganas la vida? Es obvio que no eres leñador ni levantador de pesas. Y entonces una sonrisa apenas perceptible asomó en los labios del hombre, mientras con voz tranquila y satisfecha dijo, trabajo para el departamento de impuestos. Mis hermanos, yo sé que algunos se sienten como limón exprimidos cuando se habla de impuestos, ¿verdad? Y a lo largo de la historia siempre ha habido esa impresión de que los recaudadores nos exprimen. Bueno, déjeme decirle que hay evidencia histórica de que allá en la capital del imperio, en Roma, precisamente en esa época en que Pablo escribió su carta, varios grupos, incluyendo a los judíos, estaban haciendo una campaña en contra del pago de impuestos. Tácito, el historiador, da testimonio de eso. Y Pablo tal vez estaba al tanto de esos rumores. Por lo tanto, viene y escribe esto, exhorta a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios que están en Roma, a que paguen sus impuestos. Porque esto es parte también de someterse al gobierno, mis hermanos. Es parte de ser obediente a ese principio de autoridad que Dios ha establecido. Pablo menciona aquí, mis hermanos, algo que es un principio y es una orden. Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Esto a mí me suena al Antiguo Testamento. Se acordará que en el libro de Proverbios hay varios proverbios que nos recuerdan que un hijo de Dios no se debe endeudar. No debe pedir prestado. Si debes algo, págalo ya. Es un principio, es una orden que Pablo da aquí. Sí, ya sé que puede ser a lo mejor algo injusto, que a lo mejor no te gusta, pero un hijo de Dios no debe ser deudor de nadie. Si algo se debe, hay que pagarlo. Ahora, ya se dio cuenta que no solamente está hablando Pablo, a final de cuentas, del dinero, no solamente del dinero. También él dice que se puede deber a alguien respeto, o a otro reconocimiento, o a otro honra. Págalo. Mire, yo no puedo evitar pensar, mis hermanos, o acordarme cuando leo estas palabras. Cada vez que las leo me recuerdo. Cuando iba en la primaria y era el día lunes, día de homenaje, que estábamos formados ahí vestidos de blanco en la primaria, pero también pasó en la secundaria, debo decirlo. Y había un compañerito, un muchachito que cada vez que se iba a hacer los honores a la bandera se salía de la fila y se quedaba así. Y entonces todos estábamos ahí saludando a la bandera y cantando el himno, pero él estaba ahí aparte. Entonces en algún momento la maestra le preguntó por qué no se unía y hacía los honores y dijo que su religión no se lo permitía, él era un testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová piensan que saludar a la bandera es ser idólatra. Yo creo que confunden lo que es dar respeto, lo que es dar honra, ya sea a la autoridad, ya sea a un símbolo patrio, y lo confunden, no tienen una buena interpretación de la Escritura. Pero para nosotros, mis hermanos, es un alivio que Pablo haya escrito esto. No es un pecado. Si debes a alguien respeto, reconocimiento, honra, hazlo, dalo. Paga a cada quien lo que tienes que darle. Todo esto, mis hermanos, es parte de sujetarnos a ese principio de autoridad que Dios ha creado. Y eso es bueno, y es buen testimonio, y es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Le ofreciste a Dios tu vida, ese sacrificio vivo, santo, agradable, para que comprobemos la buena voluntad. Bueno, esta es la buena voluntad, ahora ya la sabes. Mi hermano, entonces hazlo. Yo creo que va a ser grato delante de Dios, va a ser de buen testimonio para la gente que te vea, que tú eres un buen ciudadano, que cumples con lo que tienes que hacer, y a menos que se dé un caso como los que hemos hablado, mis hermanos, no se preocupen, yo creo que el Señor le va a bendecir si usted se mantiene obediente. Escuche la predicación otra vez,
repasen la semana y que el Señor permita, mis hermanos, que ustedes sigan siendo gratos delante de Dios. Dios les bendiga.